Pregunta OOTS del día. ¿Crees que cuando el nuevo streaming que fusione HBO Max y Discovery Plus llegue, estos shows tengan posibilidad de volver? Déjanos tu respuesta aquí abajo y platiquemos en los comentarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El ambiente sigue tenso en el mundo animado después de que la semana pasada Warner Bros. Discovery haya eliminado una alta cantidad de sus producciones del catálogo de HBO Max. Y si bien ya le dedicamos un video a las reacciones directas de varios creadores, el día de hoy nos queremos enfocar en uno solo, Owen Dennis, quien escribió todo un artículo a manera de respuesta ante esta situación. ¿Quieres saber qué fue lo que dijo? Pues empecemos una vez con esta recapitulación al testimonio dicho por el creador del Tren Infinito. El Tren Infinito. El mensaje de Owen Dennis empieza repasando lo que fue el anuncio del día miércoles 17 de agosto. Su show Infinity Train y el de muchos creativos más oficialmente estarían abandonando el streaming de Warner Media, siendo en palabras de él un shock no solo para los fanáticos, sino también para los creadores y artistas que hicieron aquellos programas. La situación en concreto es una que él califica como normal cuando existen estas fusiones corporativas. Ocurrió en los primeros meses cuando AT&T compró Time Warner de vuelta en 2018 y está volviendo a suceder. Los creativos han enviado miles de llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos, pero el problema es que teniendo en cuenta la fusión que se ha vivido, las personas con las que normalmente se comunicarían han sido despedidas, recolocadas o han renunciado. Para el momento en el que Dennis decidió tomar su tiempo en escribir esta explicación, el Tren Infinito ya habría sido borrada del streaming HBO Max, la sintonía de Cartoon Network, de las publicaciones hechas en Twitter por ambas marcas, los videos en los canales de YouTube de ambas marcas y todos los servicios de transmisión de música, dejándola disponible únicamente para su compra digital en las siguientes tiendas: iTunes, Amazon Prime, Vudu, Google Play y YouTube. Es más, sus propios contactos en Warner le asegurarían que la serie mantendría su lugar en estos servicios de pago por temporada o episodio. Saltando estos pequeños segmentos por pregunta, arrancamos con una cuestión que responde brevemente y que creo que lo mejor será citar textualmente. La pregunta fue ¿cómo sucedió este caos? Siendo su respuesta: ni idea. Varias fuentes me dijeron que esto no iba a suceder hasta algún momento de la próxima semana para que Cartoon Network, HBO Max, entre otros, pudieran tener tiempo de decirles a todos los creadores y artistas de los respectivos programas lo que estaba pasando. Obviamente, eso no fue lo que sucedió, y aquí es donde nos ha llevado esa desorganización. Cartoon Network advirtió que no hicieran esto, ya que dañaría las relaciones con los creadores y el talento, pero claramente no les importa cómo se ve esto públicamente, y mucho menos cómo nos sentimos al respecto. La segunda pregunta en la que Owen Dennis hace énfasis es el por qué hicieron esto. Una incógnita que, si bien aún desconoce a detalle, admite saber que se trata de una orden directa por parte de Discovery para tratar de ahorrar dinero. Lo más seguro es que tenga algo que ver con el pago de los animadores y artistas de los derechos residuales por su trabajo, confirmando que sí, el pago de los creativos no es uno que concluye después de haberse hecho el producto. Existen ciertos residuos continuos. Dennis comentaría que esos residuos tampoco se pagan directamente a los artistas, van a través de su sindicato para pagar sus servicios médicos, un pago que incluso se extiende con el tema de la música y actores de voz que hayan participado. Como referencia, el primer trimestre del presente 2022, Owen Dennis ganó $388.45 por los residuos de la voz de Wan Wan que aportó en la serie, una cantidad que en su opinión para el estudio equivale a que compren accidentalmente una silla de oficina de más. Aún así, de acuerdo a los medios como el canal de noticias CNBC, se estima que Warner Bros. Discovery se encuentra ahorrando una decena de millones de dólares, una proporción ligera dentro de los 3.000 millones que David Zaslav, actual cabeza de esta unión, ha prometido ahorrar para el año 2023. La siguiente pregunta que se ha buscado tratar rodea el estado actual de Infinity Train, siendo esta, ¿el show se ha ido para siempre?, con su creador iniciando su respuesta con las palabras «no lo creo». Sin embargo, admite sentirse inseguro con la información que le han dado sobre una promesa de que la serie estará para siempre en tiendas digitales. Confiesa sentir que pudieron haberle dicho eso únicamente para calmar las aguas y para que los artistas dejen de bombardear el estudio con preguntas y quejas frecuentes. Aún así, promete mantener el trabajo junto a su equipo
equipo de gestión para descubrir cuál sea que vaya a ser el destino para su programa. Volviendo a las citas textuales, me gustaría compartirles la respuesta a la próxima pregunta. ¿Por qué borraron todo lo referente a redes sociales si no se ha ido para siempre? Siendo su respuesta la siguiente: ninguna pista. Ni siquiera puedo ampliar esto de alguna manera. Esa es la poca pista que yo o cualquier otra persona tenemos. Aproximándonos al final, otro segmento a manera de pregunta que me gustaría destacar es el cómo te sientes. Una interrogante que quisiéramos conocer por parte de todos estos creadores que han visto lo sucedido con sus proyectos. Y centrándonos en el autor de esta ocasión, se siente del carajo. Dennis habría recibido la noticia conduciendo a casa después de una reunión de trabajo. Se encontraba escuchando el álbum Bad Animals The Heart cuando su teléfono comenzó a explotar. La forma que Discovery hizo esto es increíblemente poco profesional, grosera y simplemente babosa, así lo describe, confirmando que la industria en general de la animación actualmente se encuentra enojada. Los agentes, abogados, gerentes, incluso los ejecutivos de estas empresas. Se ha tratado de un tema desalentador que definitivamente afectará el trabajo y rendimiento de quienes se encuentran aún trabajando para estos estudios. ¿Últimos pensamientos? Esa fue la última pregunta con la que Dennis da un cierre a este artículo de opinión, por lo que concluimos nuestro video análisis junto a su contestación. He visto todas las cosas maravillosas y reflexivas que la gente ha dicho sobre Infinity Train en línea y estoy muy conmovido. Mis amigos y yo, y muchos de los ex miembros del equipo del Tren Infinito, hemos estado compartiendo imágenes, mensajes de texto y correos electrónicos que hemos recibido sobre el show entre nosotros y cada uno de ellos es absolutamente apreciado. Muchas gracias. Continuaré tratando de hacer más de alguna manera. El Tren Infinito es una serie que nos dejó a todos encantados. Realmente no merece el tratamiento que está teniendo, al igual que el resto de series animadas de HBO Max. Solo el tiempo dirá qué pasará con cada una de estas producciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto del video. Si nuestro contenido ha sido de tu agrado, te invitamos a que lo demuestres con tu hermoso like y compartiéndolo con todos tus amigos y conocedores de este tema. Suscríbete con esa campanita bien activada, considera unirte a nuestra comunidad como miembro del canal y por supuesto conectémonos más ya sea a través de Twitter, Instagram e incluso TikTok. Esto ha sido Out of the Screen, hasta la próxima.